Ok. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Una bendición poder estar aquí para seguir estudiando la vida de Jesús, nuestro sustituto, nuestro redentor, nuestro salvador. Y hoy vamos a nuestra séptima lección en que vamos a ver a Jesús regresando a casa y vamos a ver su recepción allá en su pueblo donde él creció y cuál es la reacción de las personas allá. Y vamos a usar Lucas capítulo 4, versículos 14 a 30. Y antes de comenzar, vamos a comenzar con una oración. Entonces, oremos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname. Recuérdame cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y creer todo lo que tú dices. Amén. Ok, Amén. muchas gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestra primera actividad. Vamos a hablar un poco sobre la región de Galilea y ustedes tenían la tarea de ver 5 ciudades y también el mar de Galilea y tratar de determinar el significado de estos lugares usando como la base la Biblia. Y vamos a revisar la mapa en este momento para tratar de entender mejor la región en que nuestro Señor estaba realizando su ministerio público. Y vamos a hablar primero sobre el mar de Galilea. Se llama el mar de Galilea, pero en realidad es más como un lago, no es tan grande como el mar aquí que tenemos, el mar Mediterráneo. Es aquí el mar de Galilea. Y algo interesante sobre el mar de Galilea es que es un lago también se llama a veces lago de Genesaret. Y este lago está en un valle y hay montañas por todos lados. Entonces, hay este lago y alrededor hay muchas montañas. Y desde estas montañas vienen frecuentemente muchos vientos. Algo más interesante sobre el mar de Galilea es que no es un lago muy profundo. Y cuando un lago no es muy profundo, es fácil que las olas se formen rápidamente y el agua se agite muy fácilmente. Entonces, estas dos cosas, las montañas alrededor con sus vientos, más el hecho de que no es un lago muy profundo, hace que hay muchas tormentas violentas aquí en este mar. Y sabemos que Jesús y sus discípulos de vez en cuando cruzaron este mar y habían tormentas. Y sabemos que Jesús, con nada más su palabra, usando su poder divino, pudo calmar estas tormentas. Sabemos también que una vez Jesús caminó sobre las aguas. Pedro también pudo caminar sobre las aguas, pero en el momento en que él comenzó a dudar, comenzó a hundirse. Entonces vemos el peligro de las dudas. Entonces tenemos aquí el mar de Galilea. Y había
mucha actividad de pescar en esta región. También tenemos aquí en esta región, tenemos la ciudad de Nazaret y vamos a hablar sobre Nazaret esta noche, es donde Jesús creció. Aquí creció Jesús a partir de los 2 años, 3 años, más o menos. Sabemos que Jesús nació en Belén, tuvo que ir a Egipto para evitar ser asesinado por Herodes. Y eventualmente José y María regresaron con el niño Jesús a Nazaret y él creció aquí. Por eso a veces, de vez en cuando, se llama Jesús el Nazareno en la Biblia. Tenemos también, vamos a hablar sobre Caná, pues hablamos de Caná en la semana pasada, donde Jesús realizó su primer milagro convirtiendo el vino en agua. Y tenemos 2 ciudades aquí, pues vamos a admitir a nuestro compañero César. Tenemos también 2 ciudades, Corazín y Bethsaida, y estas ciudades no tienen buenas reputaciones en la Biblia. Sabemos que la mayoría de las personas en estas ciudades rechazaron el evangelio y rechazaron a Cristo. Jesús predicó en estas ciudades y realizó milagros en estas ciudades, pero las personas no pusieron su confianza en Jesús. Y Capernaum, la última ciudad de que vamos a mencionar, Capernaum, aquí fue más o menos como la sede del ministerio de Jesús en esta región de Galilea. Jesús tenía su sede Galilea aquí y llamó sus primeros discípulos aquí, predicó y sanó e hizo milagros aquí. Jesús probablemente estaba haciendo muchos milagros en muchos de los lugares alrededor, porque dice en Juan, en la última parte del Evangelio de Juan, dice que Jesús hizo muchas otras señales, pero no están registradas en este libro. Dice en Juan capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces es muy probable que él estaba haciendo cosas maravillosas por todas partes de esta región, pero solamente tenemos algunas de estas cosas registradas en la Biblia. Y para terminar el versículo aquí en este capítulo, el siguiente versículo 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces demos gracias a Dios que tenemos muchos milagros, muchas cosas maravillosas, sí, registradas en la Biblia para nuestro aprendizaje y para ayudarnos a conocer aún mejor nuestro Salvador. Ok, vamos a pasar de ciudades a regiones. Y ya hemos hablado un poco sobre las regiones. Y tenemos aquí en este mapa la región de Galilea y la región de Judea. Y es un poco triste que había tensión entre los habitantes de estas 2 regiones. Sabemos que aquí hay la ciudad capital de Jerusalén. Y los habitantes de esta región de Judea, sabemos que los judíos de esta región no respetaban a los judíos de Galilea. Los veían como menos fieles a las costumbres judías. Tal vez es posible que las personas viviendo aquí en el norte
sí, tal vez no estaban tan fieles a las costumbres porque vivían bien lejos de Jerusalén, bien lejos de la capital. No sabemos, pero sí sabemos que había tensión y prejuicio entre los judíos de Judá y los judíos de Galilea. También sabemos que las personas que vivían aquí en Samaria fueron una gente mezclada en que habían judíos que se casaron con no judíos. Entonces las personas viviendo aquí tenían su propia religión, sus propias costumbres, no eran personas 100% judías. Entonces todos los judíos tenían prejuicio contra los habitantes de Samaria. Y como muchos de ustedes probablemente saben, cuando un judío tenía que viajar desde Jerusalén hacia Galilea, muchas veces tomaron una ruta más larga simplemente para evitar contacto con los habitantes de Samaria. Y de igual manera, regresando a esta región del mar de Galilea, muchas veces tomaron una ruta más larga para evitar cruzar por Samaria. Pero nuestro Señor no. Tenemos, y vamos a desviarnos un poco del tema, pero en Juan capítulo 4, vemos que Jesús una vez estaba cruzando por esta región de Samaria y nos dice que él tuvo que pasar por Samaria. De hecho, dice aquí, dice en capítulo 4 de Juan, versículo 4, hablando acerca de Jesús, le era necesario pasar por Samaria. Entonces Jesús quiso pasar por esta región porque él quería hablar con una mujer y hablar con ella acerca del reino de Dios. Entonces nos recuerda cuando pensamos en Jesús cruzando esta región y yendo por la región de Samaria. Y también cuando pensamos en Jesús pasando mucho tiempo aquí en esta región de Galilea, nos hace pensar en cómo el Señor es para todos, no solamente para los judíos más fieles en la región de Judea. No pasó todos los días exclusivamente en la ciudad de Jerusalén. Más bien estableció la sede de su ministerio público aquí en Galilea. Y esto también es el cumplimiento de una profecía. Hablamos en clases anteriores sobre las profecías acerca de Jesús. Y aquí tenemos una profecía acerca de la región en que Jesús iba a trabajar. Entonces, ¿puede alguien leer estos dos versículos, por favor, de Isaías capítulo 9? Profesor. Ok, adelante, José. Muchas gracias. Bueno, Isaías 9, 1, 2. Pero no siempre habrá oscuridad para la, para la que, para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Muchas gracias, José. Y este mismo capítulo es el capítulo en que Isaías hace la profecía acerca de Jesús naciendo, del Mesías naciendo de una virgen. Entonces vemos de nuevo cómo Dios puede y cómo Dios sí usa las cosas no tan populares para cosas importantes o para realizar, para hacer cosas muy importantes. Él usa la región de Galilea para la buena parte de la vida y ministerio de su hijo, Jesús.
unos detalles más sobre esta región de Galilea. Ya hablamos sobre el mar de Galilea y cómo a muchas personas se dedicaban a la pesca en esta región, a la pesca, y pescado fue una comida muy común. La carne fue muy rara, fue reservada para ocasiones muy especiales comer carne, pero el pescado más común. Entonces muchas personas se dedicaban a la pesca y también a la agricultura. Galilea era muy fértil para la cosecha y esto nos ayuda a entender por qué Jesús usó muchas analogías con la agricultura y de vez en cuando analogías de la pesca. Entonces Jesús está usando conceptos conceptos muy familiarizados a las personas. Muchas personas van a entender los términos, el vocabulario, los procesos de la agricultura y por lo tanto Jesús usa tales cosas para explicar verdades espirituales muy, muy importantes. Ok, ¿cuáles son sus preguntas o sus comentarios antes de comenzar nuestro estudio de Lucas capítulo 4, usando las preguntas de considerar y consolidar? ¿Alguien tiene algo que aportar sobre la geografía y dónde nuestro Señor estaba pasando sus días sanando, predicando, enseñando? Ok, vamos a seguir adelante entonces y vamos a estudiar Lucas capítulo 4 y vamos a usar las preguntas que ustedes también están usando para preparar sus proyectos finales. Y primero vamos a usar las preguntas de considerar para entender el contexto y los detalles de la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Y esta mañana Sí, identificamos, sí, Erasmo, adelante, sí. Podemos indicar que hemos encontrado a Jesús, el Espíritu Santo, pobres, Isaías, cautivos, ciegos, oprimidos, ministro, José, médico, profeta, viudas, Elías, leprosos, Eliseo, Naamán de Siria. Eso sería, pastor. Sí, muchas gracias. Y esta mañana hablamos sobre la diferencia entre las personas realmente físicamente presentes en la historia y las personas mencionadas. Y una persona mencionada que no estuvo presente en la sinagoga es esta viuda que Erasmo, que usted mencionó, esta viuda de Sarepta de Sidón. Esta viuda, esta mujer no era judía. Entonces, cuando Jesús menciona que el profeta Elías fue enviado a hablar con ella, este detalle hace enojarse las otras personas porque había lamentablemente la idea de que el Mesías solamente iba a llegar para los judíos y que el Dios verdadero solamente era el Dios de los israelitas. Y aquí Jesús menciona que no es así, no, que incluso Elías, un profeta muy importante en la historia de los judíos, él fue enviado y había otras viudas, había tantas viudas judías, pero él no fue enviado a ellas. Entonces, es Jesús mencionando este detalle, es una de las cosas que resultó en
el enojo de las personas. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué tenemos aquí? No tenemos muchos. ¿Quién quiere mencionar los objetos? Profesor, yo es que no encuentro la manita. Ok, sí. Y si puede encontrar la manita es lo ideal, pero adelante, sí, adelante. Ok, yo puse el libro del profeta Isaías, el pasaje de Isaías 61, creo que es, la sinagoga, los ojos de los que los tenían posados en Jesús, su boca, porque estaban asombrados de lo que hablaba, la ciudad de Galilea, el cielo cerrado, la cumbre del monte, el precipicio, eso es lo que yo puse. Muy bien, la cumbre de monte, un detalle importante. Vamos a regresar a esta cosa, el libro de Isaías, los ojos que estaban fijando en Jesús. Muy bien, gracias. Y Fabio, yo vi que usted levantó su mano. ¿Puede ayudarnos con la próxima pregunta? ¿Dónde ocurrió esta historia? Gracias, Fabio. Adelante, Fabio Fernández. Sí, adelante, Fabio. Sí, solo tiene que abrir su micrófono. Si puede. Ok. Si puede, señor Fabio Fernández, abrir su micrófono. No lo escuchamos. Si quiere contestar. Sí, profesor, perdone que es que no había podido, me había dado, sí, Perfecto, lo escucho ahora. Adelante, hermano. sí. La pregunta es, ¿en dónde sucedió esto? Esta historia sucedió en Galilea, en las ciudades alrededor del lago de Galilea, en Capernaum, en Nazaret, Bethsaida, Corazín y otra no recuerdo. Sí, no, muy bien, exactamente en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret, específicamente en la sinagoga y luego en la cumbre del monte. Sí, exactamente. Esta mañana solamente tuvimos 8 compañeros y todos llegaron tempranos. Entonces yo tenía la oportunidad de preguntarles, ¿cuántos de ustedes viven actualmente en la ciudad donde nacieron? Y de los 8, dos de nuestros compañeros del turno mañana viven en la misma ciudad donde nacieron. Y los otros 6 nacieron en otro lugar y ahora viven en una nueva ciudad. Y hablamos acerca de esta idea de regresando a casa. Y aquí Jesús regresa a casa. Y vamos a hablar más durante las preguntas de consolidar sobre la reacción y la recepción por la parte de las personas de Nazaret. Pero aquí un detalle muy clave, la ciudad de Nazaret. También me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar un poco sobre la sinagoga judía. Para mí, a mí me gusta pensar en la sinagoga como una extensión del templo, como un campus de extensión o como un otro local chiquito. Y hablamos y podemos hacer la comparación entre el gobierno. A veces en un país hay un edificio muy oficial del gobierno en la ciudad capital, pero el gobierno puede tener oficinas más pequeñas
por otras partes del estado, de la nación. El templo fue la sede oficial de adoración de los israelitas, de los judíos, y había solamente un solo templo en Jerusalén. Pero había varias sinagogas y las personas podrían ir a estos locales para adorar, no para realizar sus sacrificios, pero sí para adorar y para escuchar la palabra. Es como tener los locales de extensión y en las regiones locales y regionales. Y este concepto comenzó durante el cautiverio de los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando ellos fueron llevados a un cautiverio en Babilonia. Los judíos establecían un lugar para untarse cuando vivían fuera de Judea, fuera de Jerusalén. En donde quiera que se establecía un grupo de judíos, casi siempre se organizaba inmediatamente una sinagoga. Entonces ellos construyeron un lugar para reunirse. Y eran edificios simples, no tan grandiosos como el templo, de forma rectangular. Y había grandes recipientes de agua cerca de la entrada para los lavados ceremoniales. Y también habían típicamente los rolos de la ley y de los profetas, de los salmos. Entonces habían como copias de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero en los rolos. Entonces personas podrían llegar y abrir los rolos, leer una parte de la Biblia, y fue muy común para un rabí, para un maestro, para un líder, dar como un mensaje de ánimo, un sermón, igual como muchos cristianos hacen hoy en día. Hay un texto, una parte de la Biblia, y el pastor, el líder, puede leer esta parte y luego da como una explicación o un mensaje. Y podemos ver como nuestro estilo de adoración tiene sus raíces en las prácticas del Nuevo Testamento, incluso de los judíos. Entonces, muchas veces también había algún tipo de liturgia que incluía una confesión o una recitación de algunos versículos bíblicos, y luego tiempo para la enseñanza, para la práctica. No habían pastores típicamente, más bien habían unos hombres, a veces 10 hombres capacitados para dirigir el servicio y la reunión. Sabemos que los rolos estaban escritos en hebreo, y en muchos casos un intérprete tenía que explicar una palabra en arameo o griego, los idiomas del día. Entonces, un poquito sobre el estilo de adoración en las sinagogas. Entonces, fue muy común por Jesús, como un maestro, llegar a una sinagoga y leer una parte de la Biblia y luego dar un mensaje. Y lo hace en nuestra historia para esta noche. ¿Preguntas, dudas hasta aquí o comentarios? Ok, ¿cuándo ocurrió esta historia? Pues nos ayuda a recordar que fue muy común ir a la sinagoga para escuchar la palabra en el día de reposo. Entonces, hoy en nuestra historia es el día de reposo. ¿Y quién quiere ayudarnos a entender el problema? O pues los problemas aquí en esta historia. José Mendoza, adelante. Sí, profesor. El problema que ocurrió es cuando Jesús empezó a leer el libro de Isaías y lo malentendieron los judíos que estaban presentes y lo quisieron matar.
Sí, gracias. Les cuesta mucho creer que uno de los suyos, Jesús, sea el Mesías. Entonces ellos de Nazaret están pensando, no es posible. Te conocemos, lo conocemos nosotros. Él es el hijo de José, el carpintero, el hijo de María. Estuvimos aquí presente para presenciar su niñez. No es posible que Él es el cumplimiento de las profecías de Isaías. Aquí Jesús cita Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Y para ellos, Isaías fue un profeta muy importante. ¿Y cómo puede Él, Jesús de Nazaret, decir que Él es el Mesías, el Cristo? Sí, Fabio Fernández, adelante, ¿algo que aportar? Sí, profesor. La gente de Nazaret no creyeron en Jesús porque no llenaba las expectativas que ellos tenían con respecto al Mesías. Y vieron como muy ordinario pues a un paisano de ellos, conocido de origen humilde, que se proclamara como el Mesías. Cuando él dice que hoy se cumple esta palabra, se refería pues que se cumplía a él, y ellos se enojaron y más aumentó su furia cuando él les puso el ejemplo de Elías y Eliseo, que hicieron sus obras no en sus propios pueblos, sino en pueblos extranjeros, porque como dice Jesús, nadie es profeta en su tierra. Sí, gracias por usar esta palabra como alguien tan ordinario, tan común, una persona común y corriente. Y también lo podemos ver en su nacimiento en Belén. No había lugar en la posada, creció en Nazaret, pasó su tiempo en Galilea y no nació y creció en un palacio en Jerusalén, pero esto es como nuestro Dios funciona. Y vamos a regresar a este tema en el fin de nuestra clase para esta noche, cuando hablemos sobre la diferencia entre la teología de la gloria y la teología de la cruz. Porque sí, las personas estaban esperando algo más, pero a veces Dios, de hecho muchas veces Dios usa algo que parece tan simple o cosas muy sencillas para propósitos muy importantes. Por ejemplo, la Biblia, unas páginas, un libro que puede ser viejito, tiene las palabras de la vida eterna. O un poquito de agua, algo tan común que se puede encontrar en casi todas partes del mundo. Agua, pero conectada con la palabra de Dios, es un acto sagrado en que nosotros nacemos de nuevo para tener nueva vida en Cristo. O pan y vino. Pan es una comida tan básica que también se puede encontrar en casi todas las culturas, algo muy simple, muy fácil de hacer, no tan caro. El vino también en muchas partes del mundo, algo muy común. Y Dios usa estas cosas muy sencillas, pan y vino, y conectadas estas cosas con la palabra de Dios, es algo que nos da el perdón de los pecados y fortalece nuestra fe. Entonces, gracias por identificar este problema entre los habitantes de Nazaret. Estaban esperando algo más glorioso, pero enfrente de ellos estuvo el Hijo de Dios, el Cristo. Muy bien. Y entonces, no pueden creer que Jesús es el Mesías
incluso quieran ellos matarlo. Y me gustaría mencionar un poco sobre el proceso de apedrear en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Por lo general, así es como los judíos apedreaban a alguien. Lo empujaron de un lugar alto como la cumbre de una monte, y luego cuando la persona estaba en el suelo después de caer, probablemente lastimada, lanzaban y tiraban piedras, y esto también significa que las rocas fueron arrojadas y tiradas desde una elevación más alta, empeorando el impacto y causando la muerte. Y eso es lo que querían hacer ellos a Jesús. Ok, ¿y cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Puede alguien darnos un resumen, por favor, de todos los puntos claves de la historia? ¿Alguien quiere más o menos contarnos la historia en sus propias palabras? Sí, Fabio, adelante. Gracias, Fabio. Sí, profesor. Los eventos que ocurrieron fueron: Jesús vuelve a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Viene a Nazaret, entra en la sinagoga y se levanta a leer el libro de Isaías. Lee el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Explica que esta escritura se refiere a él y que este día se ha cumplido, y que ellos le pedirán señales y no le creerán, porque ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y les da el ejemplo de Elías y de Eliseo. Entonces ellos se enfurecen y lo agreden, tratando de arrojarlo por un abismo. Jesús pasa por en medio de ellos y se fue. Muchas gracias, Fabio. Entonces nos ayudó también a contestar la séptima pregunta. ¿Se resuelve el problema? Sí, Jesús simplemente pasó por en medio de ellos, milagrosamente, porque él estuvo en una misión, tuvo que ir a la cruz. Y también Jesús da testimonio fiel en medio de los nazarenos. Él predica la verdad, dándoles una oportunidad para escuchar, lo que es muy importante. Muchas gracias. Ok, vamos a seguir aplicando ahora esta historia a nuestras vidas, usando las preguntas de consolidar. ¿Y de qué se trata esta historia? Durante el ministerio de Jesús en Galilea, algunos creyeron en Jesús y fueron salvos, mientras otros lo rechazaron y no fueron salvos. Sí, Pablo, adelante. Su micrófono, Pablo. Se puede abrir, por favor. Gracias. Sí, perdón. Lo que se trata esta historia, en pocas palabras, es Jesús es rechazado en Nazaret, en su propia tierra. Sí. Eso sería en pocas palabras o en 10 palabras. Sí, gracias por recordar. En 10 palabras, sí. Jesús es rechazado por su propio pueblo, en su propia ciudad, sí. Y como ya han estudiado antes, sabemos que nosotros somos salvos solamente por la gracia de Dios. No podemos hacer nada por nuestra parte para elegir creer en Jesús. Entonces, simplemente esta noche y todos los días, simplemente podemos darle gracias a Dios por habernos llevado a la fe. Pero cuando personas rechacen a Jesús,
sí, ellos entonces tienen la culpa. Dios no elige a ciertas personas para condenar. Si fuera así, tuviéramos un Dios no amoroso, porque si Dios va a elegir salvar ciertas personas y elegir condenar otras personas, ¿cómo podríamos decir que tenemos un Dios de bondad, un Dios de compasión? Entonces, Dios quiere salvar a todos. Y cuando alguien tiene fe, Dios merece todo crédito. Pero cuando algunas personas rechacen a Jesús, ellos tienen la culpa por su propia condenación. Es su culpa por rechazar a Jesús. Entonces, esto nos lleva a la próxima pregunta. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Y vamos a hacer un ejercicio esta noche. Vamos a pensar en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral y son también una guía para nosotros, pensando en los usos de la ley. La ley funciona como espejo. Podemos ver el espejo y decir, ay, esto no es bueno. He pecado, necesito confesar tal pecado. Entonces la ley funciona como un espejo para mostrarnos la realidad sobre nuestras vidas. La ley también funciona como un freno para prevenir que a veces hagamos cosas malas y para prevenir que personas en la sociedad hagan cosas terribles y todavía personas pueden hacer cosas absolutamente terribles, pero la ley tiene este propósito de servir como un freno y también la ley es una guía, nos enseña qué debemos hacer en gratitud a Dios. Pensando en la ley como un espejo y pensando en este resumen que tenemos de la ley, los 10 mandamientos, ¿cuáles mandamientos aquí son quebrantados? Y vamos a recordar que no importa si es una forma chiquita o una forma grandísima en que quebrantamos un mandamiento en los ojos de Dios, un pecado chiquito, un pecado grande, ambos son pecados que merecen la muerte y ambos son cosas que nos hace quebrantar toda la ley, ¿no? Y si quebrantamos la ley en una sola parte, es como hemos quebrantado toda la ley. Pero ¿cuáles son los mandamientos que podemos identificar aquí que son rotos? Sí, Luz, Marina. Prójimo. Yo creo que, pastor, yo creo que uno es el no amar a Dios. El primer mandamiento donde dice amar a Dios sobre todas las cosas, pues ahí vemos que no amaban a Jesús, entonces es uno de los mandamientos que quebrantó. Muy bien, sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Rompieron este mandamiento y vemos que nosotros, en cualquier momento en que nosotros vamos a valar y amar otra cosa más que a Dios, ahora nosotros tenemos como un Dios falso en nuestras vidas. Otro mandamiento que es roto aquí. Sí, Fabio, adelante. Sí, proveedor. El quinto mandamiento, no matar. El fanatismo religioso que lleva a reaccionar con violencia a la enseñanza de la doctrina. Los judíos todos lo solucionaban agrediendo y apedreando. Muy bien, sí, no matarás. Y sí, este mandamiento aquí es roto. Y sabemos también que en los ojos de Dios, tener odio y rencor contra otra persona es lo mismo que matar. Puede haber consecuencias terrenales diferentes. Alguien va a ir a la cárcel y estar de preso por asesinato y no necesariamente por
guardar rencor en el corazón, pero en los ojos de Dios son iguales. Y Pablo, adelante, otro mandamiento aquí, Pablo. Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en este caso lo querían apedrear a Jesús, entonces el amor al prójimo se habían olvidado, sobre Sí, todo los judíos que sabían la palabra. sí, no hay amor por el prójimo aquí. Y gracias por mencionar este mandamiento, porque tenemos toda la ley y un resumen de toda la ley es los 10 mandamientos. Y un resumen de los 10 mandamientos es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si podríamos amar perfectamente a Dios con todo nuestro corazón, y si podríamos amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón, guardaríamos todos los demás de los mandamientos. Muy bien, gracias. Y Karen, ¿algo que aportar aquí? Pienso que el mandamiento importante de honrar a Dios, que fue el primero que se violó porque vemos que no fue glorificado, y anteriormente comienza diciendo el pasaje de que él había estado, su fama se había extendido y predicaba anteriormente en las sinagogas y era glorificado, o sea, muchos creían en él, y cuando llegó a Nazaret pues no ocurrió eso. Sí, gracias. Y podemos hacer también una conexión entre este primer mandamiento y también el tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y voy a compartir con ustedes una explicación a este mandamiento, una explicación por la parte de Martín Lutero que dice, ¿qué significa esto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice la explicación, debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Definitivamente los residentes de Nazaret no lo hicieron, pero si vamos a ser honestos también podemos identificar momentos en nuestras vidas en que no hemos siempre tenido el deseo de estudiar la palabra de Dios y siempre estar escuchando la palabra de buena voluntad. Tal vez había algún momentito en nuestras vidas en que decidimos, mejor no, en este momento no vale escuchar la palabra de Dios. Entonces, por esto y por todos nuestros pecados pedimos perdón y sabemos que tenemos un Dios amoroso, quien envió a Jesús para ser nuestro Salvador. Entonces, pensando ahora en nuestro Dios de compasión, de misericordia, de perdón, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, Karen, adelante. Bueno, veo el amor de Dios en la fama que Jesús pues estaba alcanzando, porque esto quiere decir que el evangelio pues estaba llegando a muchas personas estaban pues creyendo en el Señor. Y también veo el amor de Dios cuando Jesús lee la profecía de sí mismo, pues allí nos muestra su misión y su visión acerca de sus planes de salvación, o sea, la sanidad espiritual que toda la humanidad necesita. Creo que en esos versículos creo que es donde más se refleja el amor de Dios hacia nuestra vida y hacia la vida de toda la humanidad, porque Él vino a sanar, vino a libertar, vino a traer eso que cada uno de nosotros, pues, un día, pues, estábamos en esa condición y que hoy muchos de la humanidad, pues muchos están en esa condición, y pienso pues que creo que es ahí donde más se refleja el amor de Dios, lo que Cristo mismo, o sea, predijo lo que Él vino a hacer a esta tierra, o sea, su propósito. Creo que es ahí donde más pues yo encontré y vi el amor de Dios. Muchas gracias. Sí, tenemos aquí una profecía cumplida y unos versículos bien hermosos.
que Jesús llegó para proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de buena voluntad del Señor. Nosotros, antes de llegar a la fe por la obra del Espíritu Santo, nosotros estábamos pobres espiritualmente, cautivos del diablo, de nuestro pecado, cautivos a la muerte, ciegos, sin la vista de lo que es bueno, sin la vista espiritual y oprimidos. Pero Jesús llegó para liberarnos, para hacernos ricos espiritualmente. Ahora tenemos las riquezas de las bendiciones de Dios, las riquezas de la gracia de Dios. Somos liberados de la muerte, liberados del pecado, liberados del diablo. Ahora sí tenemos buena vista espiritual, vista de 2020 espiritualmente, y podemos ver la plan de salvación de Dios. Entonces sí, vemos el amor de Dios en enviando a Jesús para cumplir esta profecía hermosa. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué debemos hacer más adelante en nuestras vidas? Pues comenzando mañana, después de haber estudiado esta parte de la palabra. Sí, ¿qué debemos hacer? Podríamos pedirle a alguien que tal vez no haya aportado hasta... Pablo, sí, adelante, Pablo. Sí, lo que debemos hacer es reconocer que Jesús es nuestro Salvador, por lo que vemos acá, no como hicieron los judíos que lo rechazaron. Es decir, que gracias a Él que vino a hacer una vida perfecta y morir en la cruz por nuestros pecados, por gratitud a Él, somos salvos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuándo sería buena situación compartir este mensaje? ¿Cuándo sería buena situación? Luz, ¿iba a decir algo? ¿Cuándo sería buena situación? Pues tal vez con personas sufriendo. Si alguien está sufriendo por su fe, tal vez con personas que no quieren predicar o compartir las buenas nuevas por miedo de ser rechazados o rechazadas, o con personas rechazadas por su fe. Puede ser muy útil decirle a esta persona, hermano, hermana, amigo, mi querido, tú no eres el único. Jesús también fue rechazado. Entonces Jesús sabe exactamente lo que tú estás experimentando. Jesús puede relacionarse con este camino en que estés, y Jesús sabe lo que significa ser rechazado. Y eso nos va a ayudar a hacer la transición a nuestro tema nuevo para esta noche. Vamos a hablar sobre la diferencia entre la teología de la gloria y la teología de la cruz. Y la palabra teología significa un estudio de Dios, pero en este contexto podríamos usar también la mentalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mentalidad de la gloria y una mentalidad de la cruz? Una filosofía. La filosofía de la gloria, la filosofía de la cruz. Y vamos a comenzar leyendo una citación desde un libro sobre la teología de la cruz.
Y en esta parte del libro, el autor está hablando sobre los peligros y la realidad de la teología de la gloria. Entonces, nos da más o menos una explicación, una descripción de la teología de la gloria. ¿Puede alguien leer, por favor, las palabras en esta diapositiva y en la siguiente diapositiva? Esta descripción. Sí, Yadira, adelante, por favor. Muchas gracias por ayudarnos. ¿Cómo no? Vemos por todas partes un deseo de hacer que el cristianismo sea divertido y despreocupado. Algunas iglesias y sus líderes se atreven a alegar que Dios realmente quiere que los cristianos siempre estén saludables, sean ricos y sabios. Otros hacen que los oficios divinos sean horas de autodescubrimiento. El objetivo es que el cristiano se realice personalmente y tenga mejor carácter. Otros están obsesionados con la idea de que la verdadera iglesia debe ser exitosa, grande e influyente en la política nacional y mundial. ¿Esta también? Sí, por favor, muchas gracias. Dentro de la iglesia, muchos miembros quieren ser su propia Biblia, quieren la libertad de escoger y elegir la doctrina en la cual creer y la conducta para alabar o condenar. Cambian con las circunstancias del momento y hay de aquel predicador que basándose en las escrituras les digan que están equivocados y que Dios condena sus elecciones. Todo eso es la teología de la gloria, una teología que permite al hombre ser su propio Dios y al Dios de la Biblia lo vuelve en una criatura sujeta a los caprichos personales del momento. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos aquí una descripción de la teología de la gloria. Y para resumirla, básicamente la teología de la gloria quiere tener ahora en este mundo el cielo. Quiere que los cristianos puedan gozar de la gloria que sí vamos a tener en el cielo, pero esta teología quiere que la tengamos ahora, actualmente, en este mundo. Y la teología de la cruz reconoce que vamos a pasar por dificultades en este mundo por causa de Cristo y por nuestra fe. Pero está bien porque Cristo está con nosotros para ayudarnos. Y eventualmente en el cielo, sí, vamos a participar en la gloria y vamos a disfrutar de la gloria. Y puede haber momentos de alegría en nuestra vida. Esto no es mal. Pero siempre estar buscando la perfección en este mundo nos va a dejar deprimidos porque no la vamos a encontrar. Vamos a siempre vivir en este mundo caído y podemos esperar la gloria en el cielo. Entonces, vamos a ver dos columnas aquí y hablar sobre la teología de la gloria y la teología de la cruz. Bajo la teología de la gloria tenemos algunas características de esta mentalidad. Es que vamos a triunfar ya, en este momento. Ahorita vamos a tener la solución a todos nuestros problemas. Y también esta idea de todo lo puedo porque yo soy capaz. Hay un enfoque grande en la teología de la gloria en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer. Y no debe haber problemas en nuestras vidas. Y si hay problemas en nuestras vidas, según la teología de la gloria, es que no estamos siendo lo suficiente fiel. Y si pudiéramos ser lo suficiente buenos y fieles, tendríamos una mejor vida aquí. Entonces hay también este enfoque en su mejor vida ahora en este mundo y muchas veces en
iglesias y congregaciones con esta teología, los pastores y los líderes son estrellas y llegan a ser muy conocidos y amados por todos. Y la idea es que todos tienen que unirse a nuestra iglesia, y si lo hacen, y si lo llevan su diezmo, y si pueden ser obedientes en todo aspecto, entonces sí van a tener éxito y prosperidad. Pues no digo que es malo tratar de ser obediente. En gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, sí, todos los días debemos esforzarnos para obedecer la palabra de Dios. Pero nuestra motivación es en agradecimiento, no para tratar de recibir el favor de Dios o alcanzar el cielo. Entonces, en la teología de la gloria, a veces se puede escuchar frases como estas: si tú crees, se sanarán tus enfermedades. Y si tú estás enfermo y no estás siendo sanado, es porque tú no estás creyendo lo suficiente fuerte. Es que tú tienes un problema con tu fe. Y con una fe perfecta, sí, tú vas a ser sanado de esta enfermedad. Y también frases como esta: si tú das tu diezmo, Dios te lo va a devolver 100 veces. Entonces aquí tenemos la teología de la gloria. Voy a compartir una historia un poco personal. Hace unos años yo fui a una boda y fue la boda de un amigo mío de mi niñez, y no he visto este amigo ni su familia por años. Y yo estaba hablando con la mamá de mi amigo y ella me estaba preguntando: ay, Matt, ¿qué haces hoy en día? ¿Dónde vives? Y yo estaba diciendo: pues soy pastor y en realidad tengo el trabajo de mis sueños. Puedo hablar con personas sobre Jesús todos los días y estoy muy bendecido con una buena familia. Soy casado, tengo 2 hijas. Y ella me dijo: es porque tú siempre estabas obediente. Y yo pensé: no, definitivamente no, yo no merezco nada. Esta es no le dije de esta manera, estaba muy tranquilo y todo. Pero esta es la teología de la gloria. Si alguien está lo suficiente obediente, va a recibir muchas bendiciones. Pero ¿qué pasa con Job del Antiguo Testamento? Él estaba un hombre muy, muy fiel, y él tenía muchos problemas en su vida. Y también vemos en la vida de los apóstoles que estaban dedicados a la obra misionera. ¿Y qué pasó? Perdieron sus vidas, la mayoría. Entonces vamos a pasar ahora a la teología de la cruz. ¿Qué es la teología de la cruz? Bajo esta mentalidad, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y pues Jesús mismo lo hizo, diciendo en Mateo capítulo 16, versículos 21 a 26, ya me van a arrestar y matar, y al tercer día resucitaré. Pedro dice: que esto jamás te suceda. Y Jesús dice: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces es vivir no para mí mismo en la teología de la cruz, y no para lo que yo quiero, sino para el Señor y en amor a mi prójimo. Entonces es una mentalidad en que reconocemos que va a haber problemas, pero Cristo nos va a fortalecer.
y reconoce que la vida es una lucha diaria, una lucha contra las tentaciones, una lucha contra los problemas a nuestro alrededor y los insultos y persecución y rechazo. Estas cosas no significan que no somos cristianos fieles. No es una consecuencia por una falta de fe, más bien es simplemente el resultado de ser un creyente. Entonces, no es que podemos quitar estas cosas con más fe. De verdad, vamos a enfrentar estas cosas por tener fe en Jesús. Entonces, para resumir estas dos teologías, la teología de la gloria dice que gloria puede ser tuya ya aquí en esta vida, en este momento. Usted puede lograr la gloria y la perfección mediante tus obras y tus esfuerzos, sus obras y sus esfuerzos. Pero la teología de la cruz dice que no, ahora tenemos que cargar una cruz. Y las cruces pueden ser diferentes, depende de la persona, pero estamos esperando la gloria para siempre en el cielo. Entonces vamos a cerrar con esta pregunta para reflexión. ¿Cuál de estas teologías predicó Jesús? ¿Y cuál vivió Jesús? Pues regresando a Jesús, naciendo en Belén y siendo acostado en un pesebre, y creciendo en Nazaret y trabajando en la región de Galilea y eventualmente yendo a la cruz, pues él vivió una vida de la cruz. Pero tenemos esperanza, no debe ser totalmente un asunto negativo, porque Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Entonces Jesús no nos promete una vida fácil y dice que vamos a tener aflicción. Pero también Jesús dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús ha vencido al mundo y Él está a nuestro lado para ayudarnos a cargar nuestras cruces y algún día podamos disfrutar de la gloria en el cielo. Sí, Yuri, ¿un comentario o una pregunta? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Cierto, sí. Bueno, de todas maneras, quería aportar, si me equivoco, usted me ayuda, y los hermanos, buenas noches. En realidad, yo cuando entré y conocí al Señor, bueno, Él me conoció y me dio la gloria de la salvación y todo lo que está acá en este minuto. Yo también como que me esquivaba un poco y me salía un poco de la gente que era religiosa, porque había gente en la iglesia que se veía muy mal, yo la veía muy deprimida. Y ellos también tenían más o menos la teología de la cruz, pero me parece que se malentiende, porque el hecho de estar acompañado da una fortaleza distinta. Es como que tú ya no eres, como dice Pablo, ya no soy yo, sino es Cristo en mí. O sea, yo ya estoy venciendo teniendo a Cristo. Entonces, ahí uno también tiene que entender que no podemos, es como el ayuno. Hay personas que ayunan y se les nota por todos lados que están ayunando. De hecho, ellos lo dicen. Entonces, eso que no... me gustaría que el tema de la dualidad, ¿acaso me lo puede explicar? Y disculpe mi impresión. Gracias, pastor. No, muchas gracias, Yuri. De hecho, yo quería cerrar con un versículo en que Pablo dice que es algo bueno. Entonces, sí, la teología de la cruz no significa que debemos andar todos los días triste y diciendo, pobrecitos, nosotros tenemos que cargar una cruz y es una vida difícil y tengo que lidiar con estos problemas y soportar todas estas dificultades.
porque esta no fue la actitud que tuvo Pablo. Pablo también predicó una teología de la cruz, diciendo que lo más importante es reconocer que pues predicamos a Cristo crucificado, dijo él, y que estamos esperando la gloria futura en el cielo y no podemos establecer una vida perfecta aquí en este mundo. Pero a la vez está bien, y como dijo Yuri, no debe ser tener una teología de la cruz no debe significar que siempre vamos a andar tristes y deprimidos, porque Pablo reconoció mucho beneficio en tener debilidades. Dice Pablo, y para leer todo el capítulo es 2 Corintios 12. Y nosotros vamos a escuchar el versículo 10, en que Pablo dice, por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Entonces Pablo reconoció, cuando yo estoy débil y no puedo hacer nada por mi parte, yo tengo que dejar toda mi confianza en Cristo. Y cuando yo estoy poniendo toda mi confianza en Cristo, estoy en un mejor lugar. Porque en realidad es la única cosa que puedo hacer para soportar ciertas cosas. Entonces, Pablo dice que las debilidades nuestras nos pueden ayudar a encontrar gozo y paz, porque estas debilidades nos van a llevar a Cristo y nos van a ayudar a acercarnos a Cristo y depender de Él. Entonces, con una teología de la gloria, yo creo que es muy fácil caer en la depresión, porque hay esta idea de que sí, puedo tener la perfección y la gloria aquí, debo tenerla aquí, pero no lo tengo. Entonces estoy haciendo algo equivocado. ¿Qué debo hacer de manera diferente? ¿En qué áreas estoy fallando? Porque esta teología me dice que puedo tener la gloria y no la tengo, entonces, ¿qué está mal conmigo? Pero en la teología de la cruz reconocemos que estas dificultades, Jesús nos advirtió que sí, las vamos a enfrentar. Esto es normal. No es por algún pecado que yo cometí, no es porque no tengo lo suficiente fe, no es porque no soy lo suficiente obediente, es nada más el resultado de vivir en un mundo caído, pero con todas estas debilidades, yo necesito acercarme a Cristo y en Él, y siendo conectado a Él, pues yo puedo gozarme, porque yo sé que Él ha vencido el mundo, que Él es mi Salvador, que Él perdona todos mis pecados, que yo soy libre y tengo la vida eterna. Entonces sí, creo que es muy importante entender bien estas dos, como Yuri dijo, es fácil tener una mala interpretación de ambas teologías y es muy importante entender todo, que, ok, con la teología de la cruz, yo voy a dejar toda mi confianza no en mí mismo, sino en Cristo, y esto me voy a llevar a la felicidad. Y sí. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar sobre... José Muñoz, ¿un comentario? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Ya, mire, quiero yo compartir sobre un punto del ayuno, que habló algo el hermano del ayuno. Mire, el Señor Jesús nos enseña con respecto al ayuno y que dice, pero tú cuando ayunes, ¿cierto? Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayuna, sino a tu Padre que está
en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. El ayuno es bíblico, pero hay que hacerlo de una forma correcta, no proclamar, ¿cierto?, a los cuatro vientos, es decir, yo estoy ayunando que 20 días, 10 días, y si alguien ayuna 10 días o 5 días, debe hacerlo exclusivamente para el Señor. Es algo secreto entre Dios y la persona. No publicarlo, ¿cierto?, los cuatro vientos, porque hoy día hay muchos que, ¿cierto?, que el ayuno, hablan del ayuno, publican el ayuno, que vamos a ayunar, pero esto es algo secreto. Es como la oración, también la oración es una relación personal con Dios. Yo tengo una relación personal con el Señor. A veces la gente, muchas veces, el cristianismo a veces se equivoca, dice, este no ora, este hermano anda desalentado o no lee la Biblia, pero no sabe realmente, personalmente digo, no sabe la situación de uno, cuál es mi relación con Dios. Yo no puedo andar publicando abiertamente. Eso, pastor, más o menos. Sí, muchas gracias. Sí, el ayuno no es requerido, no tenemos que hacerlo. Sí, lo podemos hacer, pero es entre la persona y Dios. Y sí, definitivamente no debemos ayunarnos y luego andar, oh, yo tengo tanta hambre porque estoy ayunando por mi Señor, porque ahora se ha convertido en un show. Y sí, debe ser algo entre Dios y la persona. Igual con la oración, los fariseos a veces usaban las oraciones para actarse, para menospreciar a los demás y sí, debemos tener cuidado. Muchas gracias por los comentarios. Entonces, Amén, la tarea para el miércoles, hay otro video que voy a compartir. Les pido que lean, por favor, Marcos capítulo 1. Vamos a regresar a Marcos capítulo 1, 16 a 39. Y también una pregunta para considerar: ¿quiénes son los demonios? ¿Qué hacen? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué tipo de poder tienen? ¿Y quiénes son los demonios? Y vamos a hablar un poco sobre los demonios durante la próxima clase. Entonces vamos a cerrar ahora con una oración. Muchas gracias a todos. Otra vez yo tomé demasiado de su tiempo esta noche, pero estoy muy agradecido. Gracias por quedar un poco de tiempo extra para nuestra clase. Muchas bendiciones a todos. Y vamos a cerrar nuestra clase esta noche y vamos a seguir esta noche con una oración. Entonces, ore. Pastor, antes, sí, quizá, yo tengo un agradecimiento bastante y quiero agradecer a usted, a su persona, pastor. Tú eres el maestro también. Pese que tenemos el maestro de los maestros, usted nos orienta perfectamente, y también a todos los pastores de la Academia Cristo, son maestros. Y como se recuerda el Día del Maestro, decirles muchas bendiciones, que Dios siga iluminando. Queridos pastores, muchas bendiciones. Gracias. Nada más era mi petición. Muchas gracias, Erasmo, y se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Ok, vamos a encomendar esta noche a los manos misericordiosos del Señor y cerramos con una oración. Dios nuestro, te agradecemos por Amén. este día y por esta nueva semana y por la oportunidad a poder estar juntos esta noche para crecer en la fe mediante el oído de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos mientras llegamos a ser más familiarizados con tu palabra
que nunca la subestimamos y que siempre aferramos a tu palabra y a tu ley y tu evangelio. Perdónanos por los momentos en que hemos puesto nosotros mismos y las cosas de este mundo más arriba de tú y tu palabra y tu Hijo. Y gracias por enviar a Jesús a este mundo para ir a la cruz, para que podamos gozar de la gloria en el cielo, contigo y con Jesús y el Espíritu Santo para la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, Buenas hermanos, noches. hermanas, compañeros. Muchas Y que bendiciones, todos gracias. tengan una excelente noche. Amén, Buenas noches, bendiciones. Muchas profesor. gracias. Bendiciones, hasta luego, hasta el Amén. miércoles. Buenas noches a todos. Bendición a todos los hermanos que compartimos. Que el Señor les bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Para Chao. todos, profesor. Que tenga buena noche. Igualmente. Buenas noches, profesor. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Yuri, adelante. Pastor, perdone que le hable por este medio, pero yo le mandé algo a hacer la tarea. Sí, justo antes, sí, yo la vi y yo lo voy a revisar, definitivamente. Ya, que por si me falta algo, si puede, me podría indicar. Por Sí, favor. por supuesto, porque hay Fue mucho. como la entendí yo. Sí, Muchas gracias. perfecto. Lo voy a revisar y estaremos en contacto. Muchas gracias, pastor. A usted. Buenas noches, que esté Muy muy buenas bien, noches. muy Sí, agradecido. saludos. Saludos. Muchas gracias, Karen, Fabián y Yuri. Muy buenas noches. Buenas noches, a todos. Pastor, Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente a ustedes. Muchas gracias.